En las alturas de los Andes, entre picos nevados y valles fértiles, se erigió un imperio que deslumbra aún en nuestros días, el Imperio Inca. Con ingeniería avanzada y una organización social única, los incas gobernaron estas tierras con sabiduría y grandeza. Después de recorrer algunos de los lugares más emblemáticos en el sur del Perú, continuamos nuestra travesía por el altiplano de la meseta andina visitando los lugares más potentes y fascinantes del Imperio Inca. Estábamos aquí en Ollantaytambo, llegamos hace poco, hicimos check-in en el hostal y ya conseguimos el primer amiguito. Aquí se los presento a mi parcerito. Llegamos hace 2 horitas desde Cusco. Primero arrancamos en la mañana desde Arequipa, tomamos un vuelo, 1 horita, es más 36 minutos de vuelo, y llegamos a Cusco donde tomamos el combi. 10 soles pagamos por persona. Llegamos aquí a Ollantaytambo, hicimos el check-in y fuimos a almorzar. Ya ven qué comí yo. Y bueno, ahora vamos a subir esa montaña que se ve ahí arriba. Ahí están como unas ruinas. Entonces, para allá vamos. Les voy a mostrar un poquito de la ciudad de Ollantaytambo, una ciudad inca que ha estado habitada desde el siglo XIII continuamente. Es una ciudad llena de canales que irrigan los cultivos y también llevan el agua a las casas. Aquí en Ollantaytambo se encuentra la fortaleza, que es allá al fondo, y tenemos aquí los graneros. Cuenta la historia que en la fortaleza Inca Manco, que era un líder inca, venció a los guerreros de Pizarro en 1537. Fue la única batalla que ganaron los incas contra los españoles. Este Manco Inca lo que hizo fue inundar las planicies de ahí abajo, y cuando llegaron los guerreros de Pizarro, todos los caballos se atascaron y ellos los atacaron desde la fortaleza con flechas, los vencieron, los hicieron correr. Aquí estamos en los graneros de Ollantaytambo. Aquí se almacenaba el grano que cultivaban los incas allá en el valle para mantenerlo refrigerado. Resulta que aquí en este costado de la montaña ventea bastante, entonces se mantiene muy fresco, lo cual es una característica muy importante para el almacenamiento de grano, que no se pudra. Entonces, cuando en las cosechas se recogían grandes cantidades aquí en el Valle Sagrado, se transportaban aquí arriba con llamas. Eran capaces de transportar hasta 30 kilos de grano. Ahora estamos caminando por las callecitas de Ollantaytambo, un pueblito encantador. Aquí es un pueblo inca muy cerquita de Machu Picchu. Es donde sale el tren a hacer el último ascenso hacia Aguascalientes, que es la ciudad donde, o el último pueblo donde se ingresa a Machu Picchu. Entonces nosotros nos quedamos 2 días aquí en Ollantaytambo y vamos a explorar un poco. Está fermentada, ¿no? ¿Cuántos días? 3. Ya. En nuestro recorrido por Ollantaytambo tuvimos la oportunidad de interactuar y conocer historias de algunos de sus habitantes. Es el papa, es el maní. Maní. También hace chicha. Sí. Y Chambaingego. Chambaingego. Sí. ¿Qué significa? Para tomar, pues. Chambaingego. Puro maíz. Puro maíz. Solo he salido, solo de mi casa, con el destino no sé para dónde. Repone casa culi culi chalay. ¿De dónde es esa canción? Es quechua. Mi mamá grande me ha enseñado.
¿Y cuántos años tiene usted? Yo nací en año 1947, 24 de noviembre, Juan de la Cruz Ceballos. Mi papá se ha muerto en año 1947, cuando estoy 3 meses guaguita. Y Machu Picchu, de ferrocarril para que sube el bus, Sí. las ruinas, estaban abriendo la cartera. Antes no había máquina, no había ni dinamita, solamente pero sin ser puro combo, pura fuerza. Ok. Ahí estaban haciendo el codo esto, Sí. estaban montando, dice de acá. 60 personas han trabajado, se ha caído, los 60 personas la han matado. Uf, wow. Mi papá le han sacado 4 pedazos. Ha llegado finalmente uno de los momentos más esperados de nuestro viaje. Después de haber recorrido valles, montañas y desiertos, nos adentramos en el territorio que alberga uno de los tesoros más preciados de la humanidad y uno de los destinos más emblemáticos y fascinantes de nuestro planeta. Imaginen subir entre la selva por las empinadas montañas envueltos en la neblina matutina y de repente encontrarse frente a esta majestuosa ciudadela esculpida en las alturas. Acabamos de llegar a Machu Picchu. Estamos haciendo el circuito 4. Machu Picchu, una maravilla ancestral, se erige como un símbolo de la impresionante ingeniería y arquitectura de la civilización incaica. Esta ciudadela escondida en las alturas de los Andes se mantuvo a salvo de la invasión hispánica del continente americano. Sus muros de piedra, perfectamente ensamblados, han resistido el paso del tiempo y los desafíos del clima desde su construcción en el siglo XV durante el apogeo del Imperio Inca. Allá en el fondo tenemos Huayna Picchu, ahorita vamos a subir. Por ahora estamos explorando un poco la ciudad. En el corazón de Machu Picchu encontramos el Templo del Sol. Construido sobre una formación rocosa natural, es otro testimonio de la conexión sagrada entre los incas y su entorno. Aquí, el sol, el dios Inti, era venerado y se celebraban rituales que aseguraban la continuidad de la vida y la prosperidad del imperio. Aquí tienen 4 circuitos y con Huayna Picchu solo se puede hacer el número 4. El Templo del Cóndor, uno de los rincones más fascinantes y místicos de Machu Picchu. Aquí, en esta impresionante formación rocosa, los antiguos incas esculpieron una representación del majestuoso cóndor andino, ave sagrada y símbolo de poder y libertad. En la cosmovisión inca, el cóndor es el mensajero entre los mundos, uniendo lo terrenal con lo celestial. Ayer nos hizo bastante mal clima, mucha nubla, muy nublado, mucha lluvia, pero estamos muy de buenas. Mejor dicho, como se ve de clarita la ciudadela ahí abajo. Machu Picchu, un testimonio de la espiritualidad y habilidad arquitectónica de los incas. Un lugar de peregrinación que nos conecta con el esplendor de una de las civilizaciones más misteriosas y fascinantes en la historia de la humanidad. Cada rincón de este lugar sagrado nos cuenta una historia, nos invita a soñar y a maravillarnos con la grandeza de la cultura inca que a pesar de su caída sigue inspirando al mundo entero con su legado. Bienvenidos a Cusco, la capital arqueológica de las Américas. Los incas la llamaban el ombligo del mundo. En la cosmogonía inca, Cusco era el ombligo del mundo y la capital del imperio. Situada en el corazón de los Andes, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, Cusco y su construcción en forma de puma con calles alineadas con las constelaciones nos hablan de una civilización que entendía profundamente su entorno y el cosmos. La fusión de la historia inca y la influencia colonial española es evidente. Las catedrales barrocas se alzan majestuosamente sobre antiguos cimientos incas, una superposición de culturas que define la esencia de esta ciudad. Cusco es un festín para los sentidos. Los mercados locales rebosan de colores, olores y sabores. Desde el maíz morado y las papas de 1000 variedades hasta el cuy asado, la cocina cusqueña es toda una experiencia. Cada piedra aquí es un rompecabezas antiguo. Los incas, sin herramientas modernas,
lograron construir estructuras que perduran por siglos. Más allá de estos muros, en la misteriosa zona X, encontramos cuevas que resuenan con ecos de rituales y ceremonias ancestrales, espacios naturales que posiblemente fueron usados para conectarse con el universo y con las fuerzas invisibles que rigen nuestro mundo. Cuando cae la noche, Cusco se transforma. Los bares y cafés se llenan de viajeros y locales. Es una ciudad que vive y respira, donde la tradición y la modernidad coexisten en armonía. Cusco no es solo un destino, es una experiencia. Es una ciudad que invita a perderse en su magia, a sumergirse en su cultura y a descubrir la hospitalidad y el espíritu resiliente de su gente. Nuestro viaje a Perú ha sido una aventura llena de momentos inolvidables. Recorrer su territorio ha sido como caminar por las páginas de un libro de historia. Desde las costas del Pacífico hasta las alturas de los Andes, conocimos lugares e historias que nos transportaron al reino cósmico de antiguas civilizaciones andinas. Hoy, sus descendientes y tradiciones sobreviven a pesar de haber sido derribadas y fusionadas con la influencia colonial de la conquista española. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como nosotros. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y comentar qué lugares les gustaría visitar en el Perú. Hasta la próxima aventura.